amigos, bienvenidos una vez más a su canal Arte en tus manos. Es un placer estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Y hoy traemos un proyecto navideño que me encanta y espero que a ustedes también. Así que acompáñennos hasta el final y prepárense para poner a funcionar toda esa creatividad e ingenio que todos tenemos. Bueno, mis queridos amigos y amigas, estos son los materiales que vamos a utilizar para el proyecto de hoy. Un frasco de cristal con su tapa de boca ancha. Puedes utilizarlo así grande como este o el tamaño que prefieras. También vamos a necesitar un aro de por Expandex y este aro lo vamos a comprar que nos quepa en el frasco. Así de esta forma. Cuando vayamos a comprar el aro debemos llevar el frasco o la medida que quepa así. También vamos a necesitar un trozo de por Expandex más o menos de 2 centímetros de ancho, de grosor, para sacar una circunferencia. Y este es opcional, si quieres también puedes conseguir un poco de nieve en este mismo material. Diamantina o escarcha, como la llamen en su país. Vamos a necesitar dorada, pero de esta que es un poco más gruesa, no de la que es finita, sino de esta que es más gruesa. También de esta otra, si la pueden ver, viene como en escamas, de esta manera. Esta la voy a utilizar en color rojo y verde. También vamos a utilizar limpiapipas, así se llaman aquí en mi país. No sé cómo se llaman en su país, pero acá las conocemos así. Voy a necesitar 4 doradas en este caso, 2 rojas y 2 verdes. También pintura acrílica de color verde, verde navidad, pincel y una chincheta. Un metro de cinta navideña de color rojo de 2 centímetros de ancho. Nuestro personaje debemos conseguirlo que él nos quepa en el frasco, nos quede adecuado pues el tamaño. Silicona caliente, silicona para pegar vidrios transparente, glicerina también vamos a utilizar, suficiente agua que nos llene el frasco totalmente y un molde que les voy a dejar al final del video, una foto con el cual vamos a dar la horma a un arbolito. Bueno amigos, estos son nuestros materiales, ya podemos comenzar. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es pintar nuestro aro de por Expandex. Con la pintura acrílica de color verde, vamos a tomar la pintura, podemos poner algo abajo para no manchar la superficie en la que estemos trabajando. Y vamos a comenzar a pintar toda la superficie del aro, por arriba, por abajo, interiormente. Bueno, y así queda nuestro aro completamente pintado. Ya cuando esté seco, lo que hacemos es tomar la cinta navideña y vamos a comenzar a enrollarla. Debemos ubicar un extremo de la mitad del aro hacia afuera. Entonces ubicamos el extremo aquí y con ayuda de la chincheta la vamos a sostener así. Listo, entonces este nos permite mover la cinta hacia donde la necesitemos. Vamos a comenzar a enrollar de esta manera. Así amigos. Primero la vamos a enrollar y después la vamos a asegurar para distribuir bien los espacios. Entonces la enrollamos así. Primero la podemos enrollar rápidamente
Como las cintas son 1 metro, lo que les dije que utilizáramos, pues la ubican hasta donde ella se encuentre con el otro extremo y ahí pueden cortar el excedente. Aquí yo ya lo había hecho. Entonces retiramos la chincheta y la volvemos a introducir. Así. Ven, amigo, entonces ahí lo podemos manejar más fácil. Podemos acomodarlo y cuando ya quede como queramos que esté bien acomodadito, lo podemos asegurar con la silicona caliente, lo podemos pegar. Miren, amigos, así. De esta forma aseguramos la cinta. Y ahora lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, sin que se nos mueva, vamos a asegurar la cinta. Aplicamos silicona aquí en la punta, sin soltar las cintas. Dejamos un poco que se seque para que no se vaya a derretir mucho el icopor, el Pore Expander, o sea, el material del aro. Lo sostenemos bien, que nos quede bien templada la cinta, y aplicamos silicona en el otro extremo. Vamos a pegar de esta forma, que nos quede como si fuera una cinta continua, que no se note mucho la marca. Igual como queda aquí en el centro no se va a ver. Así. Aquí la podemos acomodar un poco más. Así, amigos, de esta forma. Y ahora vamos a tomar 3 limpiapipas dorados. Le vamos a doblar un extremo. Como esto trae un alambrito, entonces va a permitir que lo podamos clavar en el Pore Expandex. Así, de esta forma. Esa parte la vamos a clavar para que nos permita sostener e ir enrollando. Así, amigos. Lo vamos a enrollar en el sentido de la cinta, justo abajo. Todo, y vamos pegando. Entonces aquí ya la cinta roja y el limpiapipas se van a sostener y no se van a despegar. Aplicamos un poco de silicona. Lo podemos aplicar en diferentes partes, no hay necesidad de que lo apliquemos en todo el trayecto o en todo el contorno, sino en partes para que él se vaya sosteniendo. Unos puntos. Y él se va a ir sosteniendo. Y vamos a hacer este mismo procedimiento enrollando solo en una parte de la cinta, en la parte de abajo, o si lo van a hacer por arriba, pero entonces solo en esa parte. Aquí voy a seguir esta secuencia, pegando y enrollando. Y cuando llegue aquí donde se me termina el limpiapipas, lo que vamos a hacer es doblar un extremo, tomar el otro, también doblamos un extremo, haciendo un tipo de gancho en esa parte, y lo vamos a unir y vamos a cerrar. Entonces ahí ya nos queda una unión que no se va a notar, y continuamos haciendo lo mismo. Cuando lleguemos al otro hacemos el mismo procedimiento hasta que terminemos. Les voy a continuar haciendo esto y ya les muestro cómo va a quedar. Así debe quedar la coronita ya terminada. Miren, amigos, es una idea que incluso la pueden utilizar para otros adornos. Es sencilla.
Bueno, ahora continuando con los limpiapipas, vamos a hacer otro adorno. Aquí vamos a tomar las dos limpiapipas verdes y los dos rojos. Y con el molde que les voy a dejar, vamos a armar una base para un arbolito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esta parte, doblarla así y unirla aquí en el extremo. Puede ser con la silicona caliente. Así, solo en el extremo. Cuando ya esté bien unido el molde, lo que vamos a hacer es que tomamos la tijera y le vamos a cortar la punta. Que nos quede un agujero. Tenemos que tener en cuenta que por ese agujero quepa el limpiapipas. Así. Entonces, ahora vamos a tomar los limpiapipas y los vamos a unir, así como les mostré ahora. Doblamos en un extremo y en el otro y le enganchamos. Y ahí cerramos. Apretamos para que nos quede la unión. Lo hacemos con los dos para poder trabajar. Ahora con nuestras dos tiras ya unidas, tomamos los dos extremos y también los vamos a doblar. Así, vamos a hacer un doblez y por ese orificio que hicimos los vamos a introducir. Por eso el orificio debe ser de un tamaño adecuado para que ellos entren allí. Ahí vamos a comenzar a enrollar, dando la forma del molde. De esta manera. Vamos a hacerlo de esa forma hasta que lleguemos aquí. Cuando ya hayamos terminado de enrollarlo sobre el molde, haciendo buena presión sobre él, entonces lo retiramos y las últimas dos puntas o los extremos los vamos a doblar hacia la mitad. Vamos a buscar el centro, podemos enderezar un poco y a buscar el centro, así, de esta forma. Y aquí nuevamente vamos a doblar hacia abajo, así, amigos. Bueno, amigos, ahora tomamos el trozo de Por Expandex que les había mencionado. Ese trozo debe ser aproximadamente del tamaño de la tapa del recipiente. Para tomar la medida a la tapa en el centro, más o menos este círculo que ustedes pueden ver, un círculo interior que tiene, nos vamos a ayudar con un compás. Entonces vamos a buscar aproximadamente el centro y miramos qué distancia hay, para que con el mismo compás hagamos la circunferencia en el Por Expandex y así lo podremos sacar la forma, recortarlo. De esta manera lo marcamos y con un cúter comenzamos a sacar la circunferencia. Podemos ir cortando así, poco a poco. Vamos siguiendo la circunferencia y nos va a quedar así. La idea es que este trozo de Por Expandex nos quede en el interior de la tapa,
pero que no llegue hasta el borde, para que quede el espacio para que este pueda cerrar. Ahora a este le vamos a comenzar a pegar la decoración. Para eso vamos a utilizar la silicona, la que es para pegar vidrios, es transparente. Y vamos a aplicar en toda la base. Si vamos a utilizar esta que les había mencionado al principio, ¿no? Que es opcional. Esta es la nieve. Entonces voy a aplicar nieve en toda la base después de haber pegado nuestro personaje. Este personaje. Entonces, si ustedes lo van a utilizar, la nieve, pues aplican la silicona en toda la base. Si no, entonces solamente al muñequito. Así es. Lo debemos dejar bien pegado. Y entonces voy a aplicar en toda la base como les había mencionado. Bueno amigos, aquí se pueden dar cuenta que apliqué generosamente la silicona en toda la base. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar la nieve que les había mencionado. La voy a aplicar sobre esta para darle textura al piso o a la parte donde está nuestro personaje. Así. Después de que lo apliquemos debemos esperar a que seque bien. Esto nos va a dar una textura o una apariencia de pues que está en la nieve. Listo amigos. Ahí, unos se van a pegar y otros se van a caer después. Podemos hacer un poco de presión para que se fijen más a la silicona. Si quieren, para que no caigan todos a la mesa, podemos utilizar un recipiente y debe quedar más o menos así. Lo debemos dejar secar y después introducimos nuestro arbolito. Ahora tomamos nuestro arbolito y lo vamos a introducir. La punta que habíamos dejado la vamos a ubicar de esta manera. Así amigos. Miren, para que nos quede así. Y ahora lo vamos a dejar que seque muy bien para continuar haciendo el proceso. Y ahora lo vamos a pegar en la tapa. Para esto vamos a utilizar nuevamente la silicona. Aplicamos generosamente en la tapa para que no se nos vaya a despegar. Debe ser abundante silicona. Listo, así. Y vamos a ubicarlo bien centrado. Recuerden que hay que dejar el espacio para que el frasco entre y pueda cerrar. Entonces lo vamos a pegar bien centrado. Hacemos presión hacia abajo para que este agarre muy bien, la silicona quede bien dispersa.
Listo amigos, y ahora vamos a dejar 12 horas aproximadamente que seque para poder continuar. Bueno, pasadas 12 horas ya se ha secado muy bien la silicona y queda perfectamente pegado sin riesgo de que se nos vaya a soltar. Ahora sí podemos continuar armando nuestra bola de nieve. Para esto vamos a utilizar el frasco y agua. Puedes utilizar agua embotellada o puedes hervir también agua y dejarla enfriar. Si eres un menor de edad, si pides la colaboración de un adulto. Entonces vamos a llenar nuestro frasco, que debe quedar bien lleno, pero antes de terminar de llenarlo debemos tomar la medida con nuestro muñeco para que no se vaya a desbordar. Así podemos llenar allí y vamos a introducir el personaje para ver si no se desborda. Si se nos riega un poco, ya vimos que está bastante lleno, debemos retirar un poco. Así. Si retiramos mucho, pues debemos agregar nuevamente. Pero este es un procedimiento que debemos hacer. Miren. Aquí podemos darnos cuenta que le falta un poco de agua. Pero entonces es más fácil agregarla así. Mira amigos, de esta manera. Queda una pequeña burbuja. Si queremos podemos agregar un poco más hasta que nos quede totalmente lleno. Un poco más. Listo. No importa que se nos desborde en este momento. Lo importante es que quede bien lleno el frasco. Así nos queda muy bien. Bueno, nuevamente le damos la vuelta y vamos a destaparlo. Después de haber hecho la prueba de cuando se nos desbordó el agua, entonces lo que hacemos es tomar un trapo y secar muy bien la boca del frasco. Aquí yo sequé también lo que regué, pero entonces secar muy bien la boca del frasco es importante. Y ahora para agregar nuestra diamantina, primero vamos a tomar la glicerina y vamos a agregar un poco de esta. Ya depende la cantidad que quieras agregar, pues para que esta permita que la diamantina baje lentamente. Podemos mezclar. Generalmente para un frasco de este tamaño se agregan unas 30 gotas, pero yo agregué más cantidad a cálculo para que nos quede mejor. Bueno. Ahora tomamos, como les dije, esta diamantina que es más gruesa que el de la normal. Y la vamos a vertir en nuestro recipiente. Y debemos mezclarla muy bien, porque ella al principio tiende a pegarse. Entonces debemos mezclar bastante hasta que se vaya despegando. Después vamos a agregar la otra que viene en escamas. Esta, la de color rojo,
y la verde. Igual vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a mezclar muy bien. Listo. Y así ya queda bien mezclada y ya ha bajado bastante. Ahora vamos a introducir el personaje con cuidado. Ya cuando tengamos bien cerrado nuestro frasco, lo podemos voltear y así nos va a quedar, amigos. Si ustedes quieren, para darle más seguridad, pueden sellar acá el frasco con silicona. Con la misma silicona que aplicamos para pegar el muñeco, aplicamos por todo este borde y con el dedo vamos a pasarlo para que quede bien pegadito, bien untado. Y lo vamos a dejar secar también 12 horas. Bueno, cuando ya esté eso así, entonces tomamos la corona que habíamos hecho y la vamos a introducir de esta manera. Puede ser de arriba hacia abajo. Hacemos presión así, de esta manera. Igual si también la quieres pegar, se puede pegar o la podemos dejar así, pero si quieres podemos aplicar silicona caliente por todo este borde, como quieras. Y otro detalle que le podemos poner es aquí en este borde del frasco. Podemos, con este limpiapipas que nos quedó, pegarlo con la silicona caliente. Aplicamos aquí en la punta, así. Esperamos que seque un poco. Seguimos aplicando en diferentes puntos. Hasta que completemos la circunferencia. Miren, y así queda ya decorado con el limpiapipas el frasco. Ahora sí, podemos poner a funcionar nuestro globo de nieve. Lo agitamos muy bien y miren cómo se ve. Es un proyecto que hace días quería realizar, pues me gusta mucho. Espero que a ustedes también les guste. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir como siempre. Y un abrazo fuerte para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.